Buenos días a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a este quinto Congreso de Radios Comunitarias, Expresiones Latinoamericanas y del Caribe 2024. Un saludo a todas las personas que nos están viendo y escuchando a través del Facebook Live de este Congreso. Yo soy Gabriela Benítez, soy coordinadora general de este evento y pues quiero agradecer la asistencia de estudiantes, profesores, investigadores, pero principalmente a personas de otras radios, de otros programas, de otros proyectos sonoros que están participando en este evento. Vamos a comenzar con este panel, el segundo panel del evento, que se llama Retos actuales de las radios comunitarias para migrantes en Estados Unidos. Para poder llevar a cabo esta reunión de manera ordenada, les vamos a pedir a asistentes que mantengan su micrófono apagado y sus cámaras apagadas, salvo a nuestros ponentes que ya se encuentran en este momento en la sala. Pues es un honor presentarles a nuestros panelistas, a Edgar Ramírez, a Freya Rojo y Rodrigo Tosi, para lo cual pues hemos preparado un video con su semblanza, para lo cual vamos a pedir al personal de staff que nos hagan favor de compartirlo. Mientras tanto, bueno, pues en el chat saludamos ya a algunas personas, Juana Marinet Escudero, a Emanuel Roldán, que ya están con nosotros, y Juana me dice que es de Radio Metlatoyuca. Muy bien, saludos y bueno, iniciamos con este video de semblanza. Quinto Congreso Nacional de Radios Comunitarias, Expresiones Latinoamericanas y del Caribe 2024. Edgar Ramírez. Originario de Santa Catalina, Chinango, Oaxaca, reside en Filadelfia, Estados Unidos desde 2006. A partir de 2013, comenzó a colaborar en Filatinos, un proyecto radiofónico comunitario sobre temas que rodean a la población latina inmigrante del sur de la ciudad. Al día de hoy, Filatinos Radio cuenta con una gran variedad de programas y aproximadamente 200,000 escuchas. Es también miembro de la mesa directiva de diferentes asociaciones civiles enfocadas a la defensa de derechos de inmigrantes y cuestiones culturales, como Casa Monarca, Puentes de Salud y San Mateo Carnavalero, organización que realiza el Carnaval de Puebla en Filadelfia. Freya Rojo. Historiadora de la programación en español de la emisora comunitaria 90.7 FM Radio Pacífica en Los Ángeles, California, en donde por 18 años fue conductora y productora de los programas Enfoque Latino y Nuestra Voz. Profesora en el Departamento de Estudios Centroamericanos y Transfronterizos de la Universidad Estatal de California en Northridge desde 2008. Su investigación se ha centrado en las comunidades de inmigrantes y el uso de las redes sociales. Cuenta con una maestría en estudios latinoamericanos y estudia el doctorado en Historia Moderna de América en la Universidad de Salamanca, en España. Rodrigo Tosi. Psicólogo chileno con maestría en Psicología de la Salud y Cine Documental. Ha trabajado con organizaciones y movimientos sociales en proyectos de educación y gobierno tanto en Estados Unidos como en Chile. Creador del programa radial Vientos del Sur, en la radio 103.5 FM WCOM, ubicada en Carboro, Carolina del Norte. Este programa aborda temas sociales para el beneficio de las comunidades de personas migrantes en ese estado de la Unión Americana, buscando promover la colaboración, el desarrollo empático de las personas y la articulación de ecosistemas territoriales y políticos. Mantiene lazos activos con Chile y los procesos sociales de transformación cultural que están en curso. Bienvenidos Edgar Ramírez, Freya Rojo y Rodrigo Tosi. Bueno, pues eso fue un breve video para presentarles. Y bueno, pues vamos a comenzar, no sin antes agradecer y mencionar que todo lo que ven en el Congreso, hay estudiantes detrás de esto, detrás de los videos, detrás de las salas de Zoom, detrás de toda la publicidad, todo lo que se ha publicado en redes sociales. Están participando estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAP y pues por lo tanto les hacemos aquí un breve reconocimiento. Y bueno, pues vamos a empezar con este panel. Les comento rápidamente la dinámica. Cada panelista va a tener de 10 a 15 minutos para su exposición.
Y después irán pasando cada uno y al final abriremos una sesión de preguntas y respuestas por parte de las personas que nos acompañan, tanto aquí en esta sala de Zoom como por el chat o por el Facebook, ¿no? Que vayan haciendo algunas preguntas, así que vayan pensándolas, vayan apuntándolas en el chat. Y bueno, pues es así como iniciamos entonces con el primer panelista, Edgar Ramírez de Filatinos Radio, quien desde Filadelfia nos va a compartir su experiencia en esta radio. Te recuerdo que cuentas con 10 a 15 minutos. Apoyamos con tu presentación para que las compañeras de staff nos vayan compartiendo en pantalla su presentación y puedes comenzar. Adelante, Edgar. Claro que sí, muchísimas gracias y como ya lo dijeron, los saludamos desde Filadelfia, Pensilvania, en la costa este, muy cerquita de Nueva York. Y bueno, pues les quiero platicar de los retos que yo pasé a la hora de querer hacer filatinos. Yo he estado trabajando de manera voluntaria en radio, creo que desde hace 13 o 14 años, una radio comercial. Sin embargo, los costos y todo esto, bueno, tuvimos que cambiar. Pero fueron estos los retos que me encontré. Si me hace favor de pasar la siguiente. Y estoy hablando de retos sobre migrantes de primera generación. Si puede, bueno, no voy a detenerme en lo que hemos participado. El video que hicieron los estudiantes me encantó. Muchísimas gracias. Me emocioné. Vi la iglesia de mi pueblo, lugar que dejé hace aproximadamente 19 años. Bueno, pues les platico que Filatino Radio lo iniciamos en el 2013 como una necesidad de comunicación entre los mexicanos y latinos de primera generación. Es una estación que transmite completamente en español. Siguiente, por favor. Bueno, también ya lo habían mencionado, participo en más de 10 organizaciones y proyectos comunitarios que van desde cultura, educación, arte, bueno, todo lo que conlleva ser migrante, en todos esos tipos de cuestiones participamos. Nuestra radio tiene esta dualidad de que hacemos programa, pero tenemos nuestro paralelo muy real y constante con la comunidad. Gracias. La siguiente. Bueno, pues yo cuando llegué a Estados Unidos, lo primero que me gusta es la información. Llegué primero a Nueva York, en donde había una gran cantidad de radios en español, periódicos, semanarios en español. Pero cuando me mudo a Filadelfia, pues no es lo mismo, ¿no? Era una ciudad en donde no se hablaba español, había mucha dificultad. Y bueno, sé que Estados Unidos tiene muchísimas radios. Sin embargo, en Filadelfia, para la década de los 2000, había una estación solamente que rentaban para cuestiones en español, muy caro, por cierto. En una de esas participé yo, teníamos 2 horas de programación y el costo era demasiado alto y no era rentable. Mudaron la estación a un lugar muy lejos. ¿Qué me costaba trabajo? Entonces, estaba surgiendo en Filadelfia la Internet. Presumíamos que iba a ser la primera ciudad con Internet gratis, cosa que no sucedió. Y así es como fundamos Filatinos Radio. ¿Pero qué me enfrenté? ¿Qué retos encontré en este camino? La siguiente, por favor. Bueno, los migrantes en general, pero me toca hablar de la comunidad mexicana. En Filadelfia somos de primera generación, a pesar que llevamos un poco más de 20 años, pues aún a 20 años el idioma es muy complicado de aprender si vienes de un medio rural. Entonces, esta es mi ponencia de lo que yo he pasado como primera generación y este es el primero de los retos que me encontré. Adelante, por favor. Las barreras lingüísticas. Yo llevo aquí en Filadelfia ya casi 15 años y no domino no domino el idioma inglés. Entonces, a la hora de querer hacer esta estación, pues tuve que buscar la información que no había o que no hay. Y
Y bueno, pues hay que improvisar, hay que buscar la forma. Y ese fue uno de los primeros. Por ejemplo, no entendía la forma de cómo hacer una radio con frecuencia, ¿verdad? Cosa que es muy difícil en el estado de Pensilvania. Primero hay que tener ciertos requisitos para poder hacerlo. Pero el idioma fue lo primero con que me encontré. El siguiente, por favor. Lo que le estaba comentando, nuestra radio se hizo por internet por los altos costos. Comprar o rentar en Filadelfia o en Pensilvania una licencia era mucho dinero para mí, y también era la otra cuestión que tenía que tener un número de seguro social para poder hacerlo. Y aparte, no hay disponibilidad. Hace 10 años nos rentaban una frecuencia, pero que solamente cubría 10 bloques, y con el dinero que se iba a pagar nos parecía demasiado poco y mucho dinero. La siguiente. Otro de los problemas que al principio, pues sí, era un hobby. Al principio era un hobby que creció muy rápido. La idea era hacer 2 horas de radio, pensando en la estación que nos había rentado. Sin embargo, muy rápido, en menos de 6 meses, tuvimos programación de 12 horas, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. A medida que pasaba el tiempo, en lo personal, la cuestión financiera era un problema. Las radios convencionales estaban en crisis, entonces pagar un comercial en la radio era $10, entonces en internet pues era $1, ¿no? Entonces es un problema. Entonces obtener estos fondos para su operación y mantenimiento fue muy difícil. Sin embargo, existen organizaciones, hay muchas organizaciones, muchos grupos que quieren apoyar, pero siempre te pidas que tengan un equipo bien preparado, ¿no? Entonces, a veces es un poco esa nuestra dificultad. La siguiente, por favor. La competencia en los medios. Después de un tiempo se establecieron otras radios una vez que empezó a crecer la migración, los latinos en Filadelfia, que estaba de 500,000 habitantes en los 2000, mayormente puertorriqueños, pero que pasó al 2005 a casi 1 millón de latinos, con una comunidad puertorriqueña, dominicana y mexicana en esos, y bueno, y los demás, pero en esas cantidades surgieron estaciones corporativos que pues no se podía competir con eso. Es muy difícil, era o es muy difícil competir con ellos. La siguiente, por favor. Pues se me acaba de presentar ahora que estábamos checando el tema de tecnología. Es complicado. Nosotros cuando tenemos nuestra estación, tenemos nuestro estudio, todo estaba muy bien, pero cuando llega la pandemia y no podemos estar juntos y no podemos, tuvimos que modificar nuestras cosas. A mí me costó un poco de trabajo utilizar una plataforma diferente para conectarme con mis compañeros. Entonces, y el avance de la tecnología. Hace de 12 años, cuando empezamos Filatinos, era Filatinos Radio. Había una plataforma muy sencilla. Ahora han cambiado las cosas. Dentro de muy poco no tendrá esta opción de hacer radio en vivo, sino solamente podcast. Entonces, este desarrollo tecnológico que va tan rápido requiere de mucha atención, requiere de estar al día, y sobre todo requiere de poder adquirir estas plataformas que nos permiten hacer este tipo de trabajo. La siguiente, por favor. Bueno, construir una audiencia hoy en día está siendo muy difícil. Para mi fortuna, cuando nosotros empezamos, no había competencia ni en radio convencional ni radio por internet. Así es que después de unos meses de pasar de 100 radioescuchas, pasamos a 15,000, ¿no? Después la aplicación quitó estos datos. No supimos más de una audiencia más constante. Hoy en día es muy difícil construir una audiencia. Ahora hay un poco más de radios por internet, también hay un par de radios convencional, sobre todo con temas caribeños. Entonces, sí, hoy en día es bastante difícil y hay que invertir mucho trabajo y tiempo para poder tener
una buena audiencia. La siguiente. Otra de las dificultades que yo me he topado por la falta de un presupuesto grande, pues la promoción y el marketing ha sido complicado. A pesar de que nosotros solamente transmitimos por internet y que tenemos la ventaja que la comunidad mexicana o latina tiene un teléfono, pero por supuesto no todos se conectan, ¿verdad? Entonces, a veces también invertir en la promoción y el marketing, que es bastante caro, pues otra también de los inconvenientes que se nos presenta o que se les presenta a quienes están haciendo radio hoy en día. Esta estación Filatinos no es una radio con locutores o con gente que tiene como carrera. Toda esta plataforma se hizo con voluntarios, por supuesto, hoy después de 10 años o de 12 años, algunos llevan 8 años con nosotros, pues han aprendido, ¿verdad? Pero han aprendido a través de una autoenseñanza, un autoaprendizaje. No hemos recibido ninguna capacitación. Sí a veces hay algunas capacitaciones, la mayoría son en inglés, entonces también es un problema. Entonces nosotros cuando hay un intento de hacer una capacitación, pues vamos, ¿verdad? Y por supuesto a veces nos encontramos profesionales para que nos den esa capacitación, pero no es cotidiano, ¿no? Puede pasar una vez al año y todo eso. Entonces la capacitación nos hace falta. Muchos me preguntan cómo le hemos hecho para que Filatinos lo podamos estar sosteniendo pues, ya por 12 años. Eh, Pues ha sido un proceso de aprendizaje. Incluso antes de hacer este proyecto, la idea era hacerlo con o sin dinero entrando, ¿no? La intención era tener este proyecto. Tuvimos que reducir los costos para poder hacerlo. Pero afortunadamente con este tiempo hay algunas compañías que pagan publicidad. Ahí tenemos voluntarios que donan de vez en cuando. Y entonces, por lo menos siempre nos aseguramos de que el presupuesto para el año esté completo. Entonces, eso es lo que nos ha permitido tener Filatinos por estos 12 años. Hoy en día, sí es complicado, pero ya no tanto como sus primeros días. La siguiente. Bueno, pues según mi experiencia, esto ha sido, pues algunas de las cosas que no nos han permitido crecer constantemente. Otro de los problemas también es la postproducción. Nosotros la mayoría de nuestros programas son en vivo. A veces le digo a mis compañeros, así como salga, porque, porque a veces pues no podemos postproducir porque nos toma tiempo, porque nos toma recursos y nos toma también personas. Entonces, y esta historia, por supuesto, es cuando tú eres un migrante de primera generación que no tienes un número de seguro social. Quizás para algunos sea un poquito más fácil, no digo que sea fácil, también es complicado. En mi caso concreto en Filadelfia, que apenas están teniendo nuestros jóvenes, pues empezar a entrar a la cuestión laboral, nosotros les hemos repetido que busquen estas plataformas, porque la verdad es que sí hay muchos recursos, hay que saber manejar el sistema, hay que buscar, hay que prepararse, hay que tener buenas propuestas y hay muchas organizaciones relacionadas con los medios que te pueden ayudar. No importa si eres una comercial o eres una radio comunitaria o eres una organización sin fines de lucros. La siguiente, por favor. Bueno, nosotros, ¿cómo le hacemos para poder estar por 12 años? Bueno, pues Filatinos Radio ahora se llama Filatinos Media. Transmitimos desde la pandemia a través de las plataformas gratis, como en YouTube, como en Facebook, y todas las plataformas donde hay, también todos los podcasts en donde se permite subir los programas, pues los tenemos en todas partes. En YouTube, por ejemplo, lo hemos hecho como una forma de almacenar la información. Tenemos más de, no sé, 2000 horas de programas con contenido, de pláticas, conversaciones. Porque en los primeros 5 años, en un problema que tuvimos económico, se perdió todo el resto de estos programas, que eran muchísimas horas.
y que por una cuestión financiera, pues la compañía dijo, no pagaste, pues te borramos, ¿verdad? Entonces, hoy en día tenemos pues más bien como un respaldo en YouTube para que esta información que han hecho mis compañeros y la comunidad latina en Filadelfia, contar historias, eh, pues de todo, lo tenemos en esa parte. La siguiente. Bueno, pues ¿dónde estamos? Estamos en la ciudad de Filadelfia. Nuestro estudio está en el 2223 sur de Opal Street, en Filadelfia, Pensilvania. Nos pueden oír a través de filatinos.com y nos pueden ver en todas las redes sociales como Filatinos. Y bueno, pues quiero agradecer la oportunidad, no me di el tiempo, quiero agradecer la oportunidad de que nos hayan permitido participar. Nos encanta participar porque aprendemos, vemos el trabajo de otros. Nosotros sí queremos que Filatinos Radio pueda perdurar a través del tiempo y servir a la comunidad latina en la región de Filadelfia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Edgar, por esta interesante historia de Filatinos y todo el trabajo que están realizando. Para no quitarles más el tiempo y dejar al final la sesión de preguntas y respuestas, pues vamos a dar paso a la presentación de Freya Rojo. Freya, pues igual, bienvenida y adelante con tu presentación. Si prendes tu micrófono. Gracias. Sí, voy a intentar hacer el compartir, pero si por alguna razón no puedo ver mi documento que escribí para este propósito, ahí está mi presentación. Nada más que voy a ver si Zoom me permite. No sé. Sí, se ve bien. Sí se ve bien, pero en ese caso no puedo leer mi documento. Entonces, si para ustedes está bien estar viendo el margen izquierdo, para mí también está bien, no hay problema. Está bien, adelante. Con esa nos vamos. Bueno, pues gracias a los organizadores de este importante quinto Congreso de Radio Comunitarias en la queridísima Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que por cierto yo tengo que decir que mi papá estudió ahí medicina por allá en los 60, entonces pues para mí es mucho esa alma mater. Así pues como agradezco a mi compañera apasionada de la radio, Gabriela Benítez, coordinadora de este evento, con quien compartí muchas horas de producción en el programa Nuestra Voz por allá a principios del milenio. Mi ponencia, como lo ven ahí, la titulé La historia de la programación en español de Radio Pacífica en Los Ángeles, nuestra voz en la segunda década del siglo XXI. Ok. Y bueno, primero quiero compartir una cita de Bertolt Brecht que dice, cita, la radio debería salir del negocio de los suministros y organizar a sus oyentes como proveedores. Cualquier intento de la radio por darle un carácter verdaderamente público es un paso en la dirección correcta. Fin de cita. Entendiendo lo público como lo comunitario, desde principios del siglo XXI, con la rápida evolución de la tecnología, investigar sobre radio comunitaria pues puede parecer irrelevante. Entonces, ¿por qué documentar la historia de la programación en español en Radio Pacífica Los Ángeles, KPFK 90.7 FM, cuando hay muchas otras estaciones dedicadas a la comunidad latina? Mi interés surgió cuando era estudiante de maestría en estudios latinoamericanos en Cal State Los Ángeles y comencé a ser voluntaria en el programa de Enfoque Latino creado y producido por Rubén Tapia desde 1986. Era en el 2002 cuando desde Los Ángeles las luchas latinoamericanas eran nuestro tema de interés. Así fue que asistimos a un congreso de la Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes, la OCLAE, en Guadalajara, desde donde hicimos los primeros reportes para Enfoque Latino. Era el comienzo de lo que los politólogos han llamado la marea rosa o the pink tide, un giro político que inclinaba a Latinoamérica hacia la izquierda. El muro de Berlín había caído una década antes y en nuestro continente surgían gobiernos como el de Hugo Chávez en el 99 en Venezuela, que se aliaba a la Cuba de Fidel Castro. Y después llegó Lula en Brasil y Néstor Kirchner en Argentina en el 2003 para unirse al proyecto de la gran patria latinoamericana.
Le siguió Tabaré Vázquez en Uruguay en el 2005. Evo Morales llegaba al poder en Bolivia como el primer presidente indígena del continente y Michelle Bachelet como la primera presidenta de Chile en el 2006. En el 2007, Rafael Correa era elegido en Ecuador y el sandinista Daniel Ortega regresaba al poder en Nicaragua, del cual no se ha ido. Fernando Lugo ganaba las elecciones en Paraguay en el 2008 y Mauricio Funes llegaba de la mano del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional o el FMLN en El Salvador en el 2009. En esta época, la investigación sobre medios masivos estaba mayormente centrada en la televisión, la prensa y sobre todo en las emergentes tecnologías de la información y de la comunicación o las famosas TIC. Y el interés académico por las redes comunitarias pues era poco. A mí este interés me llegó por mi querido José Manuel Ramos, que ahora opera desde la Ibero en Puebla, quien me enseñó a valorar los medios comunitarios cuando yo tomaba clases con él en la UDLA de Cholula, por allá en los 80s, finales de los 80s, 90s. A esta influencia se suma el hecho de que yo soy de un pueblo agrícola de Baja California Sur y que yo crecí escuchando radio. Todas esas experiencias me llevaron a indagar la historia de la programación en español de KPFK. Para hacer mi tesis utilicé dos métodos de investigación. Por un lado, la obvia, la investigación documental para examinar y analizar la literatura sobre proyectos de radios disidentes, comunitarias, alternativas y rebeldes en América Latina y en Estados Unidos, para así establecer un marco teórico que me ayudara complementando con el método cualitativo de observación participante, por el cual yo tuve la oportunidad de ser investigadora por un lado y por otro lado productora y conductora en el colectivo de Nuestra Voz, desde donde pues recopilé valiosa información desde la observación y las entrevistas para reflexionar y escribir la tesis que está digitalizada y que se puede leer en California State University Scholars Work. Y aquí tengo el link que me gustaría poner en el chat, si lo logro ubicar, aquí está el chat. Por si alguien se interesa, pueden hacer un clic ahí en ese link que les puse y van a llegar directamente a mi tesis, que está en inglés, pero bueno, ahora parece que se maneja mucho el inglés por todas partes, ¿verdad? Bueno, el marco teórico se hizo desde la descripción general de proyectos como Radio Rebelde en Cuba, FM La Tribu en Argentina y la red de radios mineras en Bolivia para demostrar la importancia de la radio en América Latina. Y en Estados Unidos se utilizó el caso de Radio Bilingüe en Fresno debido a su perfil orientado a la comunidad migrante del Valle Agrícola del centro de California. Finalmente, la investigación de campo consistió en entrevistas con gerentes y productores antiguos y, bueno, actuales en su momento de KPFK. Y el objetivo era precisamente documentar la historia de la programación en español en KPFK, por lo que también me uno a lo que Edgar decía en cuanto a lo difícil que es como inmigrantes de primera generación poder estar en un proyecto o entablar un proyecto de comunicación, ¿no? Por favor, bueno, yo tengo que mover aquí, moverme. La radio, pensándola como que es un medio eficaz para difundir ideas que desde donde se transmiten inmediatamente y bueno, a una audiencia masiva. Al inicio del siglo XXI, John D. H. Dawkins, en su libro Medios Radicales, Comunicación Rebelde y Movimientos Sociales, nos recordaba la importancia de la radio porque su accesibilidad ha sido crucial para un uso radical. Y radical quiero usarlo como la forma natural de usar el proceso de comunicación al que todas y todos tenemos derecho para usar nuestra voz y así romper el paradigma de la comunicación masiva que desde principios del siglo XX se empezó a monopolizar por los grupos de interés comerciales y políticos de los grupos tradicionales hegemónicos en las diferentes sociedades del mundo. Y bueno, les quiero dar una breve historia de lo que es la Fundación Pacífica. Vámonos a la Segunda Guerra Mundial, al fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando esta fundación es creada como un medio no comercial por pacifistas y objetores de conciencia, entre ellos Louis Hill, quien decía, cita,
El patrocinio de los oyentes es una respuesta al problema práctico de conseguir mejores programas de radio y mantenerlos. Obviamente mejores tiene que ver con la necesidad de una comunidad de ser bien informada, ¿no? Era noviembre de 1948 y los fundadores de Pacífica lograron recaudar fondos suficientes para solicitar a la Comisión Federal de Comunicaciones, o la conocida FCC, una banda de frecuencia modulada, la FM que ahora conocemos. Antes mayormente era la AM, la amplitud modulada. Ahora la mayoría de las radios funcionan con esta banda FM, pero entonces muy pocos receptores la tenían. Y bueno, los creadores de Pacífica, a manera de regalo, cuando alguien les donaba, ellos les enviaban un receptor, un radio con recepción de FM, y así fue como que empezó a recaudar dinero. Y ya para el 15 de abril de 1949, también en el marco del comienzo de la Guerra Fría, pues Pacifica Radio Foundation salió al aire con las siglas KPFA en la señal 90.1 FM en la comunidad universitaria de Berkeley, California, obviamente una comunidad muy progresista. Según Jeff Land, cita, se construyó como una corporación educativa sin fines de lucro. No tenía dinero ni prestigio, ni una lista impresionante de celebridades, no tenía ninguna organización que la respaldara. Era simplemente un pequeño grupo de personas con una visión y la determinación de ver esa visión convertida en realidad. Fin de cita. Ahí empiezan a practicar el experimento de ser financiados por los oyentes. Ahora eso es popular, todas las radios públicas lo hacen, y bueno, radios también comunitarias, ¿no? Pero entonces, y hasta hace más de 2 décadas que yo empecé a producir radio en KPFK, pues era solamente Radio Pacífica quien hacía esto, y salíamos cada determinado tiempo a pedir donaciones para mantener la señal al aire. Em, el 26 de julio de 1959 fue la primera transmisión de Radio Pacífica Los Ángeles, KPFK 90.7 FM. En ese momento había aproximadamente 1 millón de radioreceptores FM en la zona, y la frecuencia de KPFK llegaba desde Santa Bárbara, en el norte de Los Ángeles, hasta la frontera con México, por allá por Tijuana. Para seguir en el negocio, pues, de la radiodifusión alternativa, independiente, comunitaria, la administración determinó que los propietarios de al menos uno de cada dos receptores FM tendrían que ser suscriptores de KPFK. Entonces era una tarea grande la que se estaban poniendo en ese momento. Los programadores en ese momento eran principalmente hombres blancos de la élite liberal de izquierda. Entonces, aunque sean de izquierda, si son élite y mayormente hombres blancos, pues siempre tienen ese límite de no poder ver más allá de sus narices, ¿no? La programación inicial era predominantemente local y principalmente musical, pero también se transmitían algunas producciones de KPFA, o sea, la radio hermana en Berkeley. La mayor parte de la programación inicial de KPFK se centraba en la música clásica, muy elitista, por cierto. La música moderna, pues iba conforme a la época, y la música folclórica, pero más de acá de Estados Unidos, ¿no? Lo que llaman folk music. Aunque también se transmitían asuntos públicos, teatro, literatura y programas infantiles. O sea que hasta ahí todavía era como una programación muy como ligera, ¿no? Fácil de digerir. Pero la década de los 60 trajo consigo cambios significativos, obviamente en la sociedad y por ende a la radio comunitaria, en el panorama geopolítico internacional, que influyeron a todos, ¿no? Incluidas las secuelas de la Guerra de Corea, la Revolución Cubana y el auge de la Guerra Fría. Fueron tiempos difíciles para la Fundación Pacífica, que enfrentó desafíos adicionales por parte del gobierno y el macartismo. Recuerden que el macartismo pues persiguió a las voces disidentes y en muchos casos los eliminó, y fue un desastre, ¿no? Para la construcción social de la sociedad en Estados Unidos y también en el mundo. A pesar de las dificultades, se puso al aire su tercera frecuencia en Nueva York, la WBAI,
que salió al aire en enero del 60. En el 70, 1970, la KPFT en Houston. En 1977, la PFW en Washington. Y así empezaron a tejer esta red de 5 emisoras en los mercados radiofónicos más grandes de Estados Unidos. Creo que era ahí. A pesar de estar en la ciudad latina por excelencia, KPFK le tomó más de una década dar acceso a la programación en español. En la década de los 70, el activismo de la comunidad mexicoamericana abrió el camino para la programación en español. Estos se oponían a la guerra aún más que la población en general en Estados Unidos. Bueno, esto recibió notoriedad, ¿no? A nivel nacional e internacional durante las manifestaciones de la moratoria chicana en el este de Los Ángeles, integrados por estudiantes y miembros de la comunidad del sur de California que protestaban la guerra de Vietnam. Mayormente se dieron estas movilizaciones entre 1970 y el 71. Durante este periodo, los movimientos pacifistas y de justicia social transformaron la topografía de las audiencias de la red pacífica. Entonces ya es una audiencia más rebelde, podríamos decir, ¿no? Posteriormente, a principios de la década de 1980, debido a los movimientos revolucionarios en Centroamérica, la revolución sandinista que triunfó en 1979 y bueno, las revoluciones en Guatemala que se gestaba desde los años 60 y en El Salvador desde finales de los 70. KPFK empezó a transmitir media hora de su primer programa en español, Enfoque Nacional, producido en San Diego. Y a raíz de esta fuerte migración centroamericana y obviamente Los Ángeles siendo una ciudad por excelencia latinoamericana, mexicoamericana, ¿no? Con un gran porcentaje de ellos, pues ahí surgió el primer colectivo latinoamericano, que era un grupo diverso de productores en español, de todas partes de Latinoamérica había, que empezó a producir programas de interés comunitario y latinoamericano en KPFK. Curiosamente, estos no se agruparon con los colectivos de productores chicanos, quienes ya venían produciendo desde 1968 un programa que se llamaba Raza Nueva. Esto fue consecuencia, obviamente, de lo que ya mencioné, la moratoria chicana, que por la falta de cobertura de esta lucha en KPFK, pues se tomaron los estudios de la radio y forzaron a la administración de su turno para que empezaran a presentar pues programas de corte más social, político. Em, entonces, en ese momento, en los 80s, moviéndonos a los 80s, pues surgió el colectivo latinoamericano que ya mencioné y ellos empezaron a producir los primeros programas ya en español de KPFK, que fue Noticiero Pacífica, Pájaro Latino, Enfoque Latino y otro que era Ustedes, Nosotros y la Nueva Canción Latinoamericana. Después se unieron más programas, todos de corte comunitario y en solidaridad con las luchas de del pueblo centroamericano, pero pues bueno, latinoamericanos en general, ¿no? A finales de los años 90, Pacífica se vio afectada por conflictos internos, sobre todo por el autoritarismo de la dirigencia nacional. Se agravó la crisis y en ese momento también se anuncia el cambio de los estatutos que otorgaba a la Junta Directiva Nacional el control sobre los consejos asesores locales. Hay que recordar que todas estas estaciones de Radio Pacífica, las 5 que mencioné anteriormente, pues tienen su ente regulador local y bueno, tienen un ente regulador nacional, pero son autónomas. Y bueno, y ya que la Fundación Pacífica originalmente se había constituido como una organización sin fines de lucro y que porque sus estatutos, radioescuchas, de hecho, son miembros desde el momento en que donan
hacen su donación monetaria y ellos son los que eligen a los asesores locales y bueno, de cierta forma es lo que le da una cierta estabilidad a las radios, ¿no? A nivel local. Interesante es destacar que en ese momento el conservador Robert Cornwall era director ejecutivo de la corporación para The Corporation for Public Broadcasting, la conocida CPB, que es la que regula los medios públicos en Estados Unidos. Y este personaje había sido exdirector de la Voice of America. Recuerden que esta es una radio producida desde Florida para atacar al gobierno de Cuba. Y también había sido supervisor de radio y TV Martí. Entonces es claramente de corte conservador y aliado a esa diáspora cubanoamericana primera, ¿no? La que salió después del triunfo de la revolución en Cuba. Y el argumento que este personaje ponía era de que ser fiscalmente efectivos eh, iba a traer la profesionalización de la producción en Radio Pacífica, en todas sus estaciones. Y esto es un claro interés por acallar las voces disidentes en el país y obviamente acabar con la diversidad de voces y la producción, más que la profesionalización. Depende de cómo entiendas ese concepto, ¿no? Hubo una lucha donde la comunidad se organizó, rodaron cabezas y como consecuencia de esto, una nueva administración llegó a KPFK Los Ángeles en el 2002 y una nueva gerente no blanca, Eva Georgia, llegó a dirigir la radio y un director de programación chicano, Armando Gudiño, y ellos fueron los que ampliaron la programación en español a 6 horas los fines de semana y a 8 horas y media los días entre semana. Entonces así, pues se dio respuesta a todos estos grupos de activistas latinos que se levantaron y nos levantamos, ¿no? Como para poner presión en este cambio que se estaba dando en KPFK Los Ángeles. Hay que recordar que para entonces la comunidad latina en el sur de California era ya un 40,57%, ¿no? O sea, ya no era ese grupo minoritario del que se habla y se hablaba. En esta expansión de la programación en español es que se crea el programa Nuestra Voz con el liderazgo de Rubén Tapia, quien convocó a un grupo de comunicadores, estudiantes y activistas latinos para empezar este proyecto hermano de enfoque latino. Y creo que ahí ya se me acaba el tiempo, Gaby. Sí, ¿O me quedan gracias. Un 5? minuto, Freya, por ¿Me favor. queda un minuto? Sí. Bueno, me voy a ir hasta compartirles, pues nuestra voz llegó y nos organizamos sobre todo en torno a la lucha otra vez por la paz, esta vez en Irak, la invasión de Estados Unidos a Irak. Y bueno, recuerdo mucho aquel segmento que Gabriela Benítez producía para traer la parte humana de lo que era aquella guerra. Y bueno, el reto para esta radio ha sido eso, ¿no? El producir en tiempos de guerra y traer la atención a algo que normalmente los medios de comunicación en Estados Unidos no hacen. Y bueno, hemos producido, bueno, yo produje Nuestra Voz desde el 2003 hasta el 2021. Y como ven ahí, era una mesa redonda de información, análisis y cultura donde su voz es la que cuenta, se abrían las líneas telefónicas. Después se hizo como una revista sonora y bueno, sigue funcionando y hemos tenido los mismos retos que comentaba Edgar Ramírez. Aunque estamos en una institución con mucha historia, siempre es un reto estar trabajando con grupos supuestamente progresistas en Estados Unidos, que mayormente son blancos y hombres. Gracias y bueno, en preguntas podré expandirme un poco más. Muchísimas gracias, Freya. Yo aquí escuchando toda la historia que ni cuenta me di, ¿no? Así de wow, ¿no? Seguimos, pero claro, muy interesante. Así que no perdamos más el tiempo. Vamos con Rodrigo Tosi desde WCOM en Carboro para que nos comente la historia de esta emisora y de su programa Vientos del Sur. Adelante, Rodrigo. 10, 15 minutos.
Ya está, ya vemos tu presentación, ya nada más encender tu micrófono. Gracias. Ahí sí, no podía Ahí verlo del está, micrófono. ahí Bien, está. muy rápido lo voy a hacer. Agradezco enormemente esta invitación. Es el tercer año en que estoy acá exponiendo. Em, y intencionalmente yo diseñé una presentación lo más simple posible, con la menor cantidad de información y muchas reflexiones, porque construyendo esta exposición fui tomando conciencia de los cambios que yo he ido teniendo durante estos 3 años. Yo hice radio en Chile, radio comunitaria, en la emblemática Radio Tierra, que es parte de AMARC, también durante harto tiempo, en temas de salud y después con un programa en relación a movimientos ciudadanos y acciones comunitarias. Y acá en Estados Unidos llevo solo 3 años. Apenas nosotros llegamos, yo creé este programa y desde ahí hay varios aprendizajes y sensaciones que yo estoy teniendo. Yo no logro ver muy bien ya, por ahí sí, por ahí voy a ver si es que puedo. A ver, lo primero que creo que nosotros en la radio que tenemos, WCOM, que va a ser motivo de conversación en la sala siguiente, donde va a estar Jack Menach, que es uno de los mexicanos del año 68, sobrevivientes de la matanza de Tlatelolco. Él formó la radio acá junto a otras personas. Em, Como radio tenemos la necesidad o el desafío de superar lo que yo llamo ahí la tendencia a la digitalización. Nosotros somos una radio con antena. Es una antena que a su vez está colgada en una torre de iluminación, en una escuela. No tenemos un espacio propio. Y la tendencia de mucha gente es a que nosotros la digitalicemos, de que nosotros transmitamos por internet y que nosotros podamos transformarlo en lo que la gente tiene en su representación social, el podcast. Sin embargo, nosotros hacemos radio en vivo, em, in situ, ahí con las personas, y un poco como lo decía Edgar, como salga, porque estamos teniendo permanentemente recambio de locutoras y de locutores en nuestros programas en vivo. Nos interesa la reactivación de la radio de compañía, old school radio le llaman acá, pero es esta radio de encuentro, radio de información, radio de compartir recursos comunitarios, que es lo que mucha gente está haciendo a través de los grupos de WhatsApp, extremadamente popular acá en Estados Unidos, en la comunidad hispana. Yo sugiero permanentemente en las reuniones que tenemos con las personas que tomemos conciencia de la autocomplacencia en el sentido de que los programas, principalmente musicales, sean de calidad en cuanto cumplan con estándares de calidad de los hosts o de los DJ o de los locutores, y no necesariamente que tengan relación con los intereses o con la necesidad de las personas que integran la comunidad. Estoy tratando de avanzar, pero no logro. Ahí sí. La comunidad es una pregunta importante. Yo soy psicólogo, lo comentaron en el muy bonito video que hicieron los estudiantes al inicio. A mí me interesa conocer también cuál es la naturaleza de este grupo diverso, heterogéneo, muchas veces esquivo, que tiene otras prioridades. Y me interesa también aprender acerca de este objetivo que sería la construcción de una audiencia, si es que es así, si es que podemos construirla y si es así, ojalá participativamente. No construirla nosotros desde un extremo, sino que sea una relación bidireccional y participativa en una relación horizontal. Ojalá seamos atractivos para esta audiencia y contribuir, como lo escribía, y humildemente a satisfacer parte de sus necesidades o de sus intereses, en algunas ocasiones muy distintas a los intereses que nosotros tenemos en cuanto a nuestra programación. Hacer visible, y acá destaco la paradoja de que estamos en un universo sonoro, hacer visible las necesidades, los intereses y las prioridades que la población inmigrante
no documentada, tiene acá, principalmente en Carolina del Norte, donde muchas veces se le llama corredor de paso hacia el norte del país. Muchos de ellos vienen también caminando, literalmente caminando durante 8 o 9 meses por distintos países de Latinoamérica, Sudamérica, Centroamérica y acá en Estados Unidos y luego van avanzando hacia el norte. Em, las necesidades de esta población inmigrante que muchas veces se mueve desde algunos países de Latinoamérica o desde otros estados de Estados Unidos, viene para acá, prueba y se va. Entonces, una radio comunitaria, la pregunta es, ¿está dentro de sus intereses? ¿Está dentro de sus comunidades? ¿Cómo nos van a escuchar si nosotros como radio comunitaria somos de señal terrestre? Tenemos apenas por autorización de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos una señal terrestre de 4 millas con un streaming, con una señal online. Es cierto, pero la pregunta es si estamos dentro de su espectro de intereses o de necesidades. Ha sido parte también de mi programa el poder contribuir a que se genere un encuentro entre las necesidades de las personas inmigrantes, muchos de ellos indocumentadas, y los beneficios que integran organizaciones sociales, non-profit o algunas instancias institucionales como son el gobierno de Carolina del Norte o las instituciones públicas de cada condado. En el último punto, empatizar también con los miedos que las familias tienen. El miedo, el temor, la vergüenza y la incertidumbre es un elemento importantísimo a considerar porque muchas veces es la atmósfera en la cual viven familias, personas que están solas también, o personas que están acá y que envían dinero a sus familias, o grupos familiares que viven con el temor y la amenaza de ser separados por las policías migratorias o por algún tipo de política más radical que opere tanto en las fronteras como en el acercamiento de la frontera en los estados más al medio de Estados Unidos para poder identificar y deportar a las personas. Em, el tema del idioma también es importante. Nosotros tenemos transmisión en inglés y en español, pero muchas veces el español no es un idioma comprendido por muchos hispanos y latinos, acá principalmente de segunda o tercera generación. Hay un inglés limitado o parcial, pero también hay un español limitado o parcial. Les cuesta mucho a algunas personas poder comprender también lo que se está hablando si es que lo hablamos en términos muy técnicos. También hay muchas personas en que su primer idioma es el Spanglish, no es ni el inglés ni el español, sino que es una fusión. Empáticamente y de manera eh, vinculada a la justicia social, también estamos contactando e invitando a grupos y a grupos étnicos acá en las montañas de Carolina del Norte, que son maya descendientes y muchas veces ellos también tienen su propia lengua. También es un elemento a considerar. Y son como desafíos, algunas veces son obstáculos y, como lo decía al inicio, determinan un estado de frustración que muchas veces nosotros tenemos de no poder llegar a la audiencia o ellos poder encontrarse con nosotros. Creemos que la radio comunitaria debe diseñar participativamente sus contenidos, también considerando el impacto negativo que tiene sobre las personas, los prejuicios y el estigma que derivan de connotaciones que dan algunas autoridades o, por ejemplo, candidatos presidenciales, como es la atmósfera principal que estamos viviendo en este minuto acá, y que son identificados en base a generalizaciones y exageraciones como criminales, como personas que provienen de manicomios y otro tipo de epítetos que finalmente generan y fortalecen el estigma. La participación social en la radio en espacios de participación e injerencia para el cambio en gobiernos locales. Como lo decía antes, el gobierno local en Carolina del Norte y los distintos condados. Voy a ir acelerando un poco esto. Muchas veces nosotros buscamos ser entretenidos y presentar calidad en nuestra programación musical o de conversaciones para quien tenemos programas de conversación con muchos invitados. En mi caso, yo llevo 3 años. Creo que son más de 160 personas las que ya han pasado por el programa.
y nos seguimos preguntando si eso es finalmente lo que las personas quieren escuchar. Y nos hemos dado cuenta que las principales personas aliadas son quienes vienen y sus respectivas redes de trabajo. Otro desafío es competir con objetos, aplicación o dispositivos que ofrecen distracción, entretención, pero no necesariamente información o acompañamiento o algún recurso emocional que nosotros buscamos también entregar. Em, la idea es hacernos visibles entonces con la comunidad local, pero también la pregunta es, ¿qué es lo local? ¿Tiene que ver con la señal de 4 millas alrededor de nuestra antena? ¿O es un concepto local más amplio en el caso de Carrboro y Chapel Hill, que son dos ciudades hermanas que están unidas a la capital de Carolina del Norte y a Durham, que es una ciudad grande? Estos forman el ya denominado triángulo. Por lo tanto, lo local también es susceptible de preguntarnos qué es lo local. En mi opinión, es más amplio. Y, como decía, una contribución a reducir la brecha entre los beneficios que ofrecen las instituciones y las necesidades de las personas. Em, También es un desafío para nosotros que los recursos, Gabriela, si me está hablando no te veo porque tengo la pantalla. Ahí sí. También es un desafío constituirnos como un vehículo oficial de transmisión de información oficial, valga la redundancia, de las instituciones públicas. Siempre estamos resistiéndonos a presiones políticas de evangelizarnos por uno u otro sector, principalmente cuando acá vivimos en un duopolio, invisibilizando terceras o cuartas opciones. Cuando nosotros que vivimos en un universo bilingüe respecto al inglés y al español, también recibimos los comentarios de las instituciones donde nos dicen también existe el chino, el coreano, el burmís y otros idiomas que también dialogan con las instituciones, así es que nosotros tenemos que ser también solidarios y abrir el espectro programático para la participación de otros grupos étnicos. En la relación con lo digital, yo lo comentaba con un poco de humor al inicio, eh, nos encontramos a veces con una lucha permanente, pero creemos que tiene que ser una relación colaborativa con quienes tienen facilidad en el manejo de estas herramientas y que puede ser un beneficio para nosotros para transmitir tanto nuestros contenidos como nuestra difusión y otro tipo de contenido. Traer un poco nuestra tierra es un desafío. Considerar que el sueño americano no necesariamente es un objetivo, sino que muchas veces son personas desplazadas por violencia, por amenazas de tortura. Y esas son las personas con las cuales nosotros convivimos permanentemente como población indocumentada. Gabriela, ¿me quedan nada? Ya para terminar, Rodrigo, por favor. Cerrando, voy a cerrar. Claro. Y también grupos marginados, desatendidos o invisibilizados por el sistema, también es parte de lo que nosotros vamos a tener. Esta conversación se va a desarrollar en la sala 8, ahora en la hora siguiente. Y bueno, agradecer también a la universidad, agradecer a Gabriela, sin duda, y a Donald Brownfield, que ha sido uno de mis mentores también durante este primer año. No olvidar la radio para niños, no olvidar radio para personas sordas, que en algún minuto también tenemos que considerarlo con el tratamiento audiovisual, si es posible, y saludar a mi país, donde hoy, 18 de octubre, se cumplen 5 años del estallido social, que significó la pérdida de un globo ocular de ojos para 470 jóvenes que siguen dando su lucha en Chile. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a tanto a Edgar Ramírez, a Freya Rojo y a Rodrigo Tosi por este panel tan interesante. Vamos a pedirle a los compañeros de staff y bueno, pedirles su autorización para que si alguna persona está más interesada en conocer su presentación, la puedan compartir en el chat para que la lean con calma y demás. Lamentablemente, pues se nos terminó el tiempo y bueno, en este congreso intentamos llevar todas las cosas a tiempo. Así que si ustedes nos autorizan, podemos compartir en el chat sus presentaciones, por favor, compañeras de staff. Y bueno, también les queremos hacer una entrega simbólica y virtual de unas constancias
que también les pedimos a las compañeras de staff nos hagan favor de proyectarlas rápidamente, porque bueno, ya estamos un poco en el tiempo. Pero bueno, ahí tenemos una constancia para Edgar Ramírez por haber participado en este panel, también para Freya Rojo y por último para Rodrigo Tosi, quien efectivamente tiene que salir corriendo porque ya está en otra sala. Me voy a la otra sala a moderar. Sobre las radios comunitarias en Carolina del Norte. Muchas Muchísimas gracias. gracias a todos y todas por esta asistencia a este panel. Cortamos la transmisión en Facebook Live e invitamos a todos a que sigan consultando el programa de actividades. Muchas gracias, Freya. Gracias a todos y a todas. Muchísimas Gracias, Edgar. gracias. Un Gracias, abrazo. gracias. Seguimos Igualmente. en contacto. Gracias. Claro que sí, buenas tardes. Buenas tardes.